secundaria de toda la República Dominicana. Bienvenidos a la clase de lengua española. Yo soy Amarilis Camarena y esto es Aprendiendo en Casa, Preservamos la Salud. Como siempre, impulsarte a que pongas todo el empeño y aproveches este entorno mediado por la tecnología, a distancia pero conectados. Como siempre, vamos a pasar a nuestro video donde nos dan unos consejos para seguir cuidándonos y seguir haciendo frente a esta situación pandémica que estamos viviendo. Veamos. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda, distanciamiento social, nunca emocional. Podemos estar cerca, podemos llamar, podemos abrir la ventana, podemos hablar con ese vecino. Hay que estar conectados. Y hablando de conectados, hola Neurona, estoy conectada contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, profesora Marilis. ¿Y usted? Muy bien. Me alegra de que estés aquí. Como estamos todos, ustedes, Neurona, yo, vamos a ver ¿de qué trató la clase del día anterior? En la clase anterior, usted nos dijo que es muy importante usar el lenguaje verbal de manera correcta, porque repercute en nuestro bienestar. También definió algunas cosas, como los recursos lingüísticos. Estos son elementos que emplea el escritor para producir textos que resulten de interés al lector. Otra cosa que definió fue una función muy importante, la apelativa, que es la que usamos cuando queremos que el receptor responda de una manera determinada. Esta busca influir en sus decisiones. Para ello se vale de algunos recursos lingüísticos, como el vocativo, que es una palabra que sirve para llamar o nombra a una persona a la que nos referimos directamente. El modo imperativo es un modo verbal que se basa en hacer repeticiones, dar órdenes o mandatos. Las preguntas interrogativas. Estas buscan alguna información en el receptor para que puedan ser directas, indirectas, parciales o totales. Muy bien, Neurona. Ese fue el tema de la clase anterior. Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante para la vida misma. Y antes de que sepan de qué se trata, vamos a ver, les voy a proponer un acertijo para que me descubran la palabra clave del día. A ver, ¿lista, Neurona? Como siempre. Lista, profesor. ¿Listos allá en casa? Ahí va la primera pista. Es una palabra aguda. En lo que ustedes tratan de descifrar este acertijo, vamos a recordar que es una palabra aguda. Una palabra aguda es aquella que tiene su mayor entonación, su mayor fuerza en la última sílaba. Las palabras se empiezan a contar desde la última hacia adelante, es decir, de derecha hacia izquierda. En esa última sílaba, por ejemplo, en esta palabra conexión, esa última sílaba, ción, es la que está acentuada. También se llama sílaba tónica, la que tiene la mayor fuerza. Esto es un asunto de fonética, lo que escuchas, dónde está la fuerza que estás escuchando cuando la pronuncias, dónde está la intensidad cuando estás pronunciando esa palabra. Las palabras agudas se acentúan
si terminan en N, S o vocal. Ahí tienes la primera pista. La segunda pista de esta palabra clave del día de hoy es, tiene 5 sílabas. Recuerden que una sílaba es un golpe de voz que pronunciamos en una palabra. Cada golpe de voz es una sílaba. Vayan pensando. Otra pista. Esta palabra de la que vamos a hablar en el día de hoy tiene un diptongo. ¿Recuerdan lo que es un diptongo? Un diptongo es cuando en una palabra, o más bien cuando en una sílaba convergen, se juntan dos vocales, una fuerte y una débil, o una abierta y una cerrada. Las vocales abiertas son A, E, O. Las vocales cerradas, I, U. ¿Por qué son fuertes o por qué son abiertas? Porque cuando voy a pronunciar una palabra con A, tengo que abrir la boca. Por eso son cerradas o abiertas. Yo creo que ya lo tienen. Ya tú tienes casi esa palabra, Neurona. Casi, profesora. Te voy a dar una pista más. Esto es algo que hacemos constantemente. Todo el tiempo estamos sobre eso, sobre esa palabra clave. Espero que ya sí la tengas. Te voy a proponer algunas imágenes que te van a ayudar a descubrir qué es la palabra. La palabra clave es comunicación. Muy bien, comunicación. Esa es la palabra clave del día de hoy. Veamos. Comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor, quien transmite el mensaje, y un receptor, el que recibe el mensaje. La palabra comunicación deriva del latín communicatio, que significa compartir, participar en algo o poner en común. Por eso, el término comunicación también se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos. Por ejemplo, el medio de transporte que realiza la comunicación entre dos ciudades o los medios técnicos de comunicación, las telecomunicaciones. El proceso comunicativo es esencial para la vida en sociedad. Permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. Hablando de comunicación, este es un acto muy importante y que constantemente los seres humanos estamos practicando. El ser humano es un ser social, por tanto necesita interactuar, comunicarse con otros. No me imagino, yo sé que ustedes tampoco se imaginan un mundo donde las personas no puedan compartir sus ideas y recibir algún tipo de respuesta, sobre todo en esta sociedad que vivimos, que ha sido bautizada como la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información. La comunicación es ese proceso donde interactúan dos o más individuos con el objetivo de transmitir un mensaje. Y cuando hablamos de objetivo, indica que la comunicación es intencional. Sin embargo, los seres humanos siempre estamos comunicando, a veces sin darnos cuenta, siempre hay algo que decir. La comunicación nos permite expresar esas ideas, esos sentimientos, esos pareceres que tenemos con respecto a algún tema. Tomás Carlyle dijo en algún momento que el silencio es más elocuente que las palabras, porque aún cuando estamos en silencio, estamos comunicando. Por ahí podemos decir, hay tiempo para todo, hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar, pero sea una cosa o sea otra, estamos comunicando. Eso no podemos perderlo de vista. Y en todo acto comunicativo interfieren una serie de factores o elementos que vamos a ver a continuación. Disculpe, profesora, antes de continuar la clase, tengo una inquietud. A ver, claro.
Me gustaría contactarme con el equipo de ingenieros que me crearon para que por favor aumente mi capacidad de memoria. Muy bien, y entonces lo único que tienes que hacer ahí, Neurona, es, entiendo yo, comunicarte con ellos. Pero para hacerlo necesitas un emisor, que en ese caso eres tú, porque eres la que tiene la intención de contactarlos para transmitirle algo. Eso que le quieres transmitir se llama mensaje. Además de ese mensaje necesitarás un código. Ese código es el conjunto de signos que tanto el emisor como el receptor, o sea, tú y esos ingenieros que te crearon, tienen que conocer. En el caso de ustedes, me imagino que estamos hablando de un lenguaje de programación, pero lo vamos a hacer sobre la base de un idioma, ya sea español, como hablas tú, o el inglés, que ellos pueden estar hablándolo también. Después del código, vas a necesitar el canal. El canal es el soporte físico por donde se va a transmitir o va a circular ese mensaje. En este caso puede ser el correo electrónico, alguna red social. ¿Tú tienes Instagram? No, profesora, aún no. ¿Tienes Facebook? Todavía no, profesora. Bueno, entonces puedes usar la red social que más te convenga, y si no quieres usar ninguna red social, pues escribe una carta. Y si no quieres escribir una carta, pudieras hacerle una visita a esos ingenieros. De manera, ¿estás satisfecha o puedo continuar con la clase? Puede continuar, profesora. En lo que Neurona piensa cómo va a transmitirle ese mensaje a los ingenieros, voy a continuar presentando los elementos de la comunicación. Mencionábamos que en todo acto comunicativo intervienen unos elementos. El emisor, que es quien tiene la intención de comunicar el mensaje; el receptor, que es la persona que va a recibir ese mensaje para dar una respuesta; el código, que es el sistema de signos que debe conocer tanto el emisor como el receptor. El código puede ser el lenguaje simbólico, tiene que conocerlo el uno y el otro. El idioma que estamos conversando, nuestra lengua, tiene que conocer esa lengua, el emisor y el receptor. El canal, que es el medio físico por donde se va a difundir este mensaje. Ese canal, como le decía a Neurona, puede ser una carta, puede ser en este tiempo redes sociales, puede ser el teléfono, la televisión, la radio, entre otros. Además, otro elemento importante en la comunicación es el referente. ¿A qué se refiere con el referente? Se refiere a la realidad sobre la cual va a tratar ese mensaje. Otro elemento es la situación comunicativa, que también es conocida como contexto. Esta reúne todas las circunstancias que van a rodear a ese proceso comunicativo, que influye tanto en el emisor como en el receptor. Circunstancias temporales, espaciales, contextuales, psicológicas, en fin. Esas circunstancias van a repercutir en la respuesta que va a dar ese receptor. Y cuando este retorno suceda, entonces el circuito de la comunicación pues podrá ir cerrándose y cambian los roles. Cuando el receptor va a dar la respuesta, entonces se convierte en emisor y empieza el ciclo nuevamente. Voy a proponerles una situación como ejemplo para que analicemos los elementos de la comunicación. En la situación, Priscila le dice a su hija Zoe: ordena tu habitación. El emisor aquí es Priscila, la madre. El receptor, Zoe, la hija. El mensaje, ahí está claro, ordena tu habitación. El código es el idioma español, la lengua española. El canal es la voz, porque es comunicación oral. La situación comunicativa que se está dando allí: la madre está enfadada, posiblemente es sábado,
y Zoe tiene tremendo reguero. Vamos a pasar ahora a ver los tipos de comunicación. La comunicación puede ser oral y escrita, que es la comunicación verbal, pero también, como decíamos al principio, la comunicación puede ser gestual, con posturas, con movimientos. Esta es la comunicación no verbal. Por ejemplo, si vamos en la calle conduciendo, en tu caso, tu padre va conduciendo, tú vas al lado, o tú estás en la calle y estás viendo esta escena. Una sirena de una ambulancia que está sonando, ahí hay una situación comunicativa. Se le está indicando al que está circulando en la misma carretera que debe apartarse, que debe ponerse a un lado porque tiene que ir delante, lleva prisa la ambulancia. Otro ejemplo puede ser un conductor que se pasa en rojo. Allí hay otra situación comunicativa. El conductor pudo estar cansado, no vio las señales de pare y ¿qué va a suceder? Le van a poner una multa. Otro ejemplo puede ser una madre anda con su niño y el niño está llorando y la madre le hace una señal de silencio. El niño entiende que tiene que callarse, que estar calladito, porque en esa zona no se puede hacer escándalo. Pero otro ejemplo que yo sé que sí, que te va a llegar, que tú lo entiendes, cuando estamos en el estadio, y hablando de estadio, ya se acerca la temporada del béisbol, cuando está nuestro equipo anotando, que vemos este ampalla que hace 6. Todo el mundo en el estadio se levanta, claro, el que es del equipo se levanta y celebra porque su equipo anotó una carrera. ¡Que viva la pelota! Los dominicanos somos béisbol. Otro ejemplo que vemos cuando dos estudiantes, acuérdate ahora cuando estabas en la escuela, uno estaba exponiendo y la otra estaba detrás del profesor mirando a ver cómo le iba y con una señal le hacía así, una señal de que te la estás comiendo, de que estás haciendo bien esa exposición y que el profesor te puso muy buena nota. Esos son ejemplos de comunicación no verbal. Independientemente del tipo de comunicación, debemos cuidar la intención, debemos cuidar esa otra persona que nos está escuchando o que va a escucharnos. En este proceso es importante el respeto. Tenlo muy presente, el respeto nunca debe fallar en el proceso de comunicación. Hablando de eso, vamos a darle el espacio a las redes. Neurona, ¿qué hay por ahí? Algunos estudiantes nos envían sus dudas vía redes sociales. A ver. Pedro Daniel Mitil, desde Villamella, nos pregunta, ¿qué sucede si en la comunicación el receptor no entiende el mensaje? Pedro Daniel, qué bueno que nos escribes. ¿Qué pasa si el receptor no entiende el mensaje? Probablemente el mensaje que estás transmitiendo no estás usando el código correcto. Recuerda que el código debe ser conocido, manejado tanto por el emisor como por el receptor. Imagina que le escribes una carta a alguien que no sabe leer. Si no la puede leer, entonces habrá fracasado el proceso comunicativo. Para que haya una comunicación tiene que haber ese entendimiento, ese manejo de ese código por parte del emisor y por parte del receptor. Dime, a ver, ¿hay otra? Por su parte, Ian Santana desde Cristo Rey nos pregunta por qué a veces las personas interpretan un mensaje distinto al que se le envía. Bien, Ian, qué bueno que nos escribes también desde Cristo Rey. Intencionalidad. Recuerden que, les decía al principio, la comunicación debe ser intencional, racional, y el ser humano necesita constantemente comunicarse. Sin embargo, lo que el emisor quiere transmitir no siempre va a llegar con esa misma intencionalidad al receptor. Ahí van a influir
varios factores, desde factores socioculturales, factores hasta biológicos, el estado de ánimo. Una persona entendió una cosa y tú le querías decir otra. ¿Qué se puede hacer en ese caso? El proceso de comunicación debe retomarse. Esa persona que no entendió te va a dar una respuesta y en ese feedback o retorno, entonces es bueno que le aclares cuál era la intención primaria que tenías al transmitirle ese mensaje. No hay más preguntas, profesora María Luisa. Muy bien. Entonces, llegando al final de nuestra clase, vamos a ver el resumen de ella. Antes que nada, me gustaría hacer una trivia. Vamos entonces a jugar un poco, a poner ese cerebro en acción. Te voy a proponer unas imágenes. Me vas a decir cuál de ellas se refiere a la comunicación no verbal. La primera imagen, un chico enviando un correo electrónico. La segunda, dos amigos conversando en el parque. La próxima, una chica haciendo una videollamada. Y la última, dos jóvenes están celebrando algún triunfo. Y la respuesta es, Neurona. La opción correcta es la última, donde dos chicos están celebrando algún triunfo. Muy bien. Se ve que estás aprendiendo. Ahí te va la otra. ¿Cuál de estos es el intruso? Voy a presentarte 4 imágenes y me vas a decir cuál de esas imágenes no corresponde al grupo. Hay 3 que son correctas y una sola incorrecta. ¿Preparada? Estoy lista. Ahí va. La primera imagen, el código Morse. En la segunda, señales camineras. En la tercera imagen, el celular. Y la última, el sistema Braille. ¿Cuál es el intruso? La respuesta correcta es la tercera, el celular, porque las demás son códigos para comunicarse y el celular es el canal. Excelente, excelente respuesta. Mejor de ahí yo no me lo esperaba. Muy bien. Te la comiste. Ahora sí, venga el resumen de la clase del día de hoy, Neurona. Claro que sí, profesora. La comunicación es un proceso en el cual interactúan dos o más personas con el propósito de transmitir una información. Esta puede ser verbal y no verbal. La comunicación verbal es aquella que se transmite de manera oral o escrita. Por su parte, la comunicación no verbal utiliza los gestos, las posturas, las apariencias, entre otras. Los elementos de la comunicación son emisor, quien emite o envía el mensaje, el receptor, quien lo recibe, el código, es el sistema de signos por el cual se transmite el mensaje, y el canal, que es el medio físico por el cual circula el mensaje. Otros elementos son el referente, que se refiere a la realidad del objeto, y la situación comunicativa, que engloba las circunstancias en las que se da la comunicación. Por último, podemos decir que la comunicación nos ayuda a sentir empatía con los demás, así como también nos permite organizar las ideas y saber cómo expresarlas. Hemos llegado al final de la clase, pero no quiero irme sin invitarte a que si tienes dudas, comentarios o necesitas volver a ver esta sección, no olvides visitar el link, la dirección que ves en pantalla. Allí podrás repetir lo que hemos visto en el día de hoy y ampliar si te quedó alguna nota por tomar. Antes de irnos definitivamente, quiero invitarte a reflexionar allá en casa sobre un tema que particularmente me inquieta. Tal vez sea tu caso. Pero, ¿has notado lo que es la proporcionalidad de la comunicación? Un fenómeno que ha crecido exponencialmente. Me refiero al boom de las redes sociales. Las personas están conectadas, todo el mundo habla de Facebook,
Twitter, Instagram, Snapchat y otras redes sociales que, aclaro, no es malo. Pero quiero que pienses, si vamos a la par, estamos conectados con el que está lejos, pero ¿realmente tenemos conexión con el que está en casa? ¿Estamos conectados con nuestros familiares? ¿Sabemos lo que ellos piensan? ¿Conocemos sus gustos? ¿Sabemos lo que les preocupa? La comunicación es un proceso imprescindible. No podemos ser islas. Nos necesitamos unos a otros. Por eso es importante que en el proceso comunicativo tomes en cuenta que debe estar sustentada sobre 3 valores desde mi juicio. El respeto, la verdad y la confianza. Sobre todo el respeto, para que puedas expresar tus ideas, tus opiniones y asimismo valorar y respetar las opiniones de los demás. Y si estas ideas que los demás exponen contraponen las tuyas, si chocan, si en algún momento no son congruentes, respeta, valora, acepta, permite, tolera. El respeto es la base de toda comunicación. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima y que sean felices.